Ok, en esta ocasión nos encontramos en un punto de interés bastante importante para la oreja de Van Gogh. Y que no está precisamente en San Sebastián, sino que tuvimos que tomar un coche Claro, y venir hasta acá. Que bueno, se lo vamos a mostrar ahora. acompáñenos. Bueno, dale. ¡Oh! Hola. ¡Adelante! Gracias, gracias. ¡Qué sorpresa, qué espontáneo! Ay, ¡Qué sorpresa! Nadie, ¿verdad? Nadie se va a imaginar que esto es que yo estaba esperando. No, para nada, fue totalmente espontáneo. Adelante. Veníamos caminando y ¿Verdad? dijimos, ¿qué número debe ¿Qué ser? podemos hacer acá? Es claro, en todo el planeta, ¿verdad? Supongo. ¿Qué actores se ha perdido el mundo de Hollywood, señores? Qué bien. Parece un local de ensayo este lugar. Parece, ¿verdad? Huele como un local de ensayo, se ve como un local de ensayo, tiene que ser un local de ensayo. Pero quizás no lo sea. Bueno, sería... Sí. No, debe ser, está insonorizado parcialmente, con Correcto, alfombras. con alfombras que ya hemos conocidas, visto. a que alguien ha visto, efectivamente. Sí, está la batería de la oreja de Van Gogh y está el tecladista de la Bueno, oreja a de Van ver. Gogh, así que tiene que ser el local. Bueno, de hay ensayo una de Van batería Gogh. donde pone la oreja de Van Gogh, de ahí a Es que verdad. De hecho, si lo quito, no dice más la oreja de Van Gogh. Correcto, correcto. No, sí, es nuestro local de ensayo, es un auténtico placer. Después de que décadas y décadas detrás de nosotros tenemos a nuestros queridísimos Marce y Pablo, una vez más, en el ojo del huracán y aquí en este lugar que aunque parece así con esta luz de oficina, es donde ocurre la magia. Y el día de mi Los cumpleaños. americanos. Y el día de mi cumpleaños. Y Así el día que de tu como cumpleaños. O sea que, no había mejor regalo que estar acá rodeados de, bueno, instrumentos correcto. Y cariño. y cariño. A ver, es mutuo. El asunto es mutuo. Sí, la verdad. El 2000, ahora mismo, en enero de 2025, son tiempos de tribulación, son tiempos, Por favor. inciertos y, pues bueno, pues todo el cariño es poco, o sea que de verdad que se agradece muchísimo. Algo que nos quieras contar, porque claro, nosotros no podemos contar nada de este Claro, lugar. cuéntanos. No, sí, tampoco, ¿Hace bueno. cuántos años están acá? Pues no lo sé, pues la verdad es que En el 18 ya no estaban. en el 18 ya no, pues eso, 7, 8, 9, 10 años, una cosa así, por ahí. Sí, es un local, es mucho más funcional que el que teníamos, es como mucho más frío, para gusto de todos, Pero también literal. Sí, total, literal, hace mucho frío, es verdad. Parecemos los del Sexto Sentido, que sale... Sí, pero igualmente estamos todos con mangas cortas. Sí, es porque también ante porque todo no incoherentes. estamos, efectivamente. Y sí, llevamos un montón de tiempo, pero bueno, ya se ha convertido en nuestro local, aunque no le tenemos mucho cariño porque no tiene esa cosa bohemia de local, pero bueno, a cambio eso está, ¿sabes? No se inunda cuando llueve y... Por ahora. Por ahora, y tiene ese tipo de ventajas. Porque si no se inunda cuando llueve, pero sabemos que se vuelca café. Se que es vuelve otro café, tipo de sí, inundación. correcto, aquí, pero bueno, este es el sello de Aritz Garde. A ver si encontramos, por ejemplo, aquí tenemos las cosas de Aritz tiene todo así. En los primeros conciertos de nuestra vida, hace ya cosa como va a hacer 30 años, nos llevaban su Ford Fiesta de quinta mano y tenía el suelo repleto de hojas así, pisadas, que eran apuntes de derecho. Ah, porque no había letras en ese momento, todavía había 3 letras. No, ahí estaba, derecho romano, apuntes de derecho romano, de natural, de tal, no sé qué, y había una capa, o sea, no se veía el suelo del coche. Era una alfombra. Y era así, entonces ha pasado el tiempo, vamos ya camino de los 50 años, padres de familia, gente pero Ariches. Sí, hay cosas que no cambian. Eso no va a cambiar, nunca va a cambiar. Sí, porque esto no es un coche, o sea, que aquí no se puede volcar el café naturalmente, hay que hacer el esfuerzo. Correcto, hay que aplicar una energía cinética que efectivamente... Que asumamos, esto estaba acá, arriba. Sí. Que casualmente es donde la persona que tenía el coche se sució con papeles. Ahí siempre tiene un rebustillo, tiene un rebustillo. A favor de Aritz voy a decir también que es verdad que él se lleva la fama, pero Pablo, cosa que bueno, ahora lo tiene ordenadito. ¿Pablo dónde está? Pablo suele estar aquí. Ah, no lo veo, pero bueno. Sí, no está, bueno, gracias. Bueno, el pelo es más o menos parecido. Sí, el pelo es parecido. Y ahora, bueno, está medio bien, pero Pablo suele ser también bastante impresionante. Aquí suele ir Álvaro. Aquí depende. Aquí depende. Y aquí estoy yo. ¿Qué pasa con el teclado siempre? El teclado es la única superficie horizontal que suele haber y suele ser donde la gente apoya las cosas. Como ocurrió. ¿Cómo ocurrió? ¿Has visto? Es cuestión de... Pasa siempre. Entonces es la mesa de
del que Está bien, bueno, es que no hay mesa. No hay O sea, mesa. no hay mesa. Entonces, Una buena ¿qué hace? incorporación sería una mesa. No, No hay error, sitio, pero- error, porque entonces eso invita a la procrastinación. Ah, porque no sucede si no hay mesa. Correcto. No, sí, pero le limitas, ¿sabes? La procrastinación como un gas ocupa todo, entonces le cortas ese pasillo, esa veta, la cortas. Ahora hay que trabajar en otras, ¿sabes? Así que te El tocará seguir el teléfono siendo- en modo avión Sí, y cosas así. te tocará seguir siendo entonces mesa. Correcto, puede ser la mesa, pero bueno, eso Es, es así. letras, música y mesa. Y No mesa, cualquiera. efectivamente. No cualquiera puede ser un No cualquiera. mobiliario. Correcto, correcto. Chicos, es un auténtico placer que hayáis incluido este lugar en vuestro periplo donostiarra. Es un punto de interés. Es un Es un punto de interés. sí. La verdad es un placer y un orgullo que sigáis aquí después de tantísimos años con vuestra pasión contagiosa. Y los que quedan, porque no te queda otra más que resignarte. Os digo una cosa, nosotros no sé cómo seguimos, pero tenemos en la cabeza un montón de canciones y adelante seguiremos. Sí, hay más canciones para volcarles café. Sí, efectivamente, hay café de sobra para echarle encima de aquí. Bien. Nada, chicos, gracias por venir. Creo que no tenemos Gracias nada por más. invitarnos. No, hombre, por Dios, un auténtico placer. Ujú. Y nada, oye, Bueno. voy a mandar un saludo grande Sí. a todos de parte del resto también. Pero más de mí, ¿no? Que soy el que está Sí, aquí. sí. ¿no? Yo veo una sola persona. El Ya más Pablo no simpático, estaba. el más no, majo, el más simpático. sin dudas. No, Pablo está afuera, está en la nieve. Aritz está mal. Bueno, en fin, cada uno Sí. tiene sus cositas. Pero bueno, Bueno, pero estamos con el representante del 25% en este momento. en este momento el 25%, que es claramente tiene el más tonto, pero el más guapo. Pero no juzgamos igual. Pero efectivamente, exacto. Pero bueno, soy el cuerpo. Acá nos termina el recorrido, ya nos quedamos sin nada. Además de que nos vamos mañana a la Somos mañana. todo. Sí, nada. Pues os veremos. Muchas gracias por abrirnos, literalmente por abrirnos la puerta Sí, del local espontáneamente. ha quedado muy bien, ¿verdad? Sí. Ha quedado muy bien. No, Ok. la idea de Dardo. Ha quedado muy bien. Todas las ideas de Dardo quedan muy bien. Gracias, Lo Dardo. queremos mucho. Sobre todo porque es el propietario del metraje, entonces más nos vale. Pero no es el hablar que bien edita. de él. No es el que edita. No es el que edita. ¿No es el La de editor? Daniel. Ah, Daniel, qué majo Daniel. Qué recuerdos. El bueno de Dani. Sí. Un abrazo, Daniel. Suerte Sí, todo en nuestro Final cariño, Cut. pobre, nos tiene que O el escuchar. Adobe Premiere o lo que sea. No sé quién lo haya comprado, probablemente nadie. No, seguramente. Pero. No, en Adobe tampoco lo deben usar. No, No. tampoco. Debe No, ser pero el usar pirata. Final Cut. o el DaVinci Resolve. Bueno, Bien. un beso a todos, chicos. Y Muchas chicas. gracias, nos vemos. Bueno, en mi vida imaginé que íbamos a llegar a grabar lo que terminamos grabando justo encima del día de mi cumpleaños. Y no sé, ¿vos te esperabas algo de este estilo? Como de repente que nos lleven el auto ya que está local. Eso fue todo muy inesperado. La verdad me encantó tu cumpleaños. Ojalá yo pudiera tener cumpleaños así de copados. Fue todo muy, muy bonito, muy inesperado. Así que, no sé, la verdad, sin palabras. Todavía lo sigo procesando y ya pasó tiempo de esa visita. Sí, esto lo grabamos el 26 de enero, ahora ya pasó más de 2 meses y nos lo tenemos que guardar, mantener en secreto hasta, bueno, ahora que ya lo vieron con nosotros. No se piensen que nosotros lo vimos muchas veces. No, solamente... No, la primera vez fue recién con nuestro editor, hola Dani, que nos mostró el resultado y nosotros nos quedamos como wow. Sí, fue como revivirlo, ¿no? Sí, fue el revivir ese momento y decir cómo pasó el tiempo. O sea, bueno, ok, hoy estamos a abril 8, abril 10. 10 Estamos hoy 10 de abril. 10 de abril y nada, pasó ya varios meses y todavía le queda a uno la sensación de pudimos estar ahí y la verdad, en un lugar como que cuando le preguntas a la banda, a Xavi, te dicen, bueno, no es la gran cosa. Para nosotros es la Es un gran montón. cosa. O sea, es el lugar, es de donde ocurre la magia, donde nacen las canciones, donde se toman las decisiones importantes del grupo. Así que fue un momento bastante especial. Sí, hablando de donde nacen las canciones, ahí de paso pudimos ver una serie de canciones. Ujú. Sí, pudimos ver letras de canciones inéditas, esas que estamos agarrando las del café.
Son canciones inéditas, de esas no tenemos registro. Sí de aquello que realmente se ha publicado, de un setlist. Está muy bueno ese setlist, después lo vamos a compartir. Y sí nos pudimos traer algunas de esas canciones que nosotros, la verdad fue muy gracioso porque entramos al local y como vieron en el video, es un cuarto chico. Pero nosotros empezamos a mirar todo lo que había a nuestro alrededor Sí. y vimos una pila de hojas manchadas así con café porque se habían regado café sobre las hojas, pero igual, bueno, las seguían usando. En la batería estaban. Entonces nosotros nos pusimos a ver qué es esto y nos dimos cuenta que eran canciones y maquetas y obviamente dijimos, esto es lo de Sola, sí. lo de Menos tú. Menos tú, sí, de Abrázame, de... Ay, la del Cáncer de por ellas. Ah, sí, La chica del espejo. La chica del espejo. Entonces, me daba, o sea, fue lindo encontrarme, que nos encontráramos con esas canciones. Sí, con ese proceso creativo, que de esas las vamos a compartir pronto. Eso lo vamos a compartir pronto. Igual me da un poquito de nostalgia pensar que es como que quizás un poco se quedó detenido en el tiempo la sala de ensayo porque son canciones del 2020. Son canciones Sí. del último disco y se quedó todo eso ahí. Sí, de hecho, algunas de las que vamos a compartir tienen incluso la fecha. Y Sí. son algunas del 18, del 19. Ese local, por lo que vimos, hacía mucho tiempo que no entraba nadie. Sí. Cuando, bueno, lo cuenta Xavi, no estaban. Básicamente estaba él, estaba Pablo nada más, como por la ciudad, porque el resto no estaban directamente. Así que estaba como casi en estado de abandono. Como ahí quedó la última vez que alguien entró. Un dato que podemos contar es que los pósters de los Goonies, ¿te acuerdas quién los llevó? Sí. Los pósters de los Goonies los llevó Leire. Y eso sigue ahí. También en la pared hay un tablero de corcho y tienen puesto Sí, hay uno de personalidad destacada de Buenos Aires y hay uno de Eso, otro lado de Bolivia. De Bolivia. como una mención honorífica que les habían dado en Bolivia. Y la vez de ciudadanos, ¿qué es? Siempre Sí, olvido. no es ciudadano destacado o algo Ciudadanos así. Que se hizo acá destacados por haber estado tanto tiempo en el Rex y bueno, entonces les dieron una mención así honorífica como ciudadanos destacados de la ciudad de Buenos Aires, entonces eso lo tienen colgado ahí. Tiene una maquinita de café, el Sí. póster de los Goonies. Púas, pero nos llevamos un par porque si Pablo Venegas está viendo esto, las que faltan Nos lo llevamos las tenemos nosotros. La verdad es que no pedimos mucho permiso, fue decir, No, literal, Agarro. fue como que entramos y empezamos a husmear, así como, bueno, ¿esto qué es? Sí. Y Xavi simplemente nos iba como contando, como... creo que no le quedó otra, pobre. Sí, claro, como también algo que también nos contó que le molesta mucho es que su teclado lo usen de mesita, o sea, no quieren poner una mesita para no ser un punto de distracción o que todos se queden ahí sentados sin hacer nada, pero suele ser el teclado, la mesa en donde la gente apoya cosas y que eso es algo que a él le parece terrible. Incluidos Y que nosotros, ¿no? Porque apoyamos todo donde O sea, llegamos. nosotros tenemos varias cosas y llegamos y pusimos ahí. Sí, acá está. Va todo ahí. Así que es una manía que particularmente al dueño del teclado no le gusta. Que está Pero no bien. le queda otra. Y lo hace. ¿Qué más? Había un dibujito de... No, en realidad no es un dibujito, sino la portada del Planeta Imaginario dedicada de Paula, al padre. Ah, sí, había una carta así como tipo postal. Sí. Con la portada del planeta y decía como La Oreja de Van Gogh es la mejor banda del planeta. Sí, algo así, o del mundo, La una cosa del la estilo. mejor banda del mundo. Tomé foto de eso. Sí, podríamos mostrarlo quizás si está por ahí dando vueltas, si lo encontramos. Sí. Y bueno, no sé qué más nos está quedando pendiente de ese lugar, más que bueno, que contamos, Xavi nos llevó para allá. Fue un viaje increíble, surgió como un chiste, ¿sí? Claro, como es broma, pero si quieres no es broma. De hecho, supusimos que eso no iba a ocurrir porque dije, el domingo es mi cumpleaños, vamos al local de ensayo. Ni siquiera tenía la llave este señor. Y al final teníamos algo para darle, nos lo habíamos olvidado ese día. Y Sí. perdón, nos olvidamos de esto. Acompáñanos que te lo alcanzamos. No, me lo dan el domingo. Digo, ¿cómo que el domingo? Entonces vamos a ir al local de ensayo. Era como, yo no me puedo creer, me están regalando un viaje a Disney en este momento, ¿de verdad? A un Disney for real. Y sí.
Así que... Fue increíble. De hecho, nos dio café. Nos Ah, esperó sí, con café. Eso fue muy dulce de parte de Xavi porque nos preguntó si queríamos tomar algún café y cuando nos vimos nos estaba esperando con cafecito en la mano. Fue como, o sea, fue excursión a la sala de ensayo con café incluido, Sí. invitado por Xavi. En su coche. En su coche, invitado por sus propietarios. Así que fue lindo, fue una experiencia única, la verdad. Sí, ese mismo día las vimos a Eugenia y a Elvira, que de hecho de Eugenia no teníamos el reportaje, que era la del efecto mariposa, que ahora lo podríamos compartir quizás. Ujú. Y a Eugenia y Elvira no les podíamos contar lo que acababa de suceder Lo hacía que- una hora. Una hora antes y nos las cruzamos y justo también se cruzaron a Xavi y ya fue como que nos dio vergüencita seguirle Sí. hablando a Xavi. Fue como, hola, y le hicimos Sí. así con la manito y ya, y Euge y Elvira los saludaron y ya. Igual la que le dio en el palo, y acá lo digo, fue Euge, porque Euge nos preguntó cómo Sí. ustedes fueron a la sala de ensayo. Lo y dijo nosotros textual. hicimos los revoludos. No sabíamos qué hacer. Pero no era con ánimo de no querer contarte las cosas, Euge. Era sorpresa del canal. Una Sí. super sorpresa y no podemos decir nada. Sí. Y bueno, ahora sí terminó todo esto. Tenemos que agradecerle a Eugenia, a Elvira, a Joseba Toas, a Johnny, por favor, el grande, que esperamos volver a verlo pronto. Que ahora sí, acá abajo vamos a poner el link donde está el mapa con todos los puntos de interés que fuimos recorriendo nosotros. A Víctor del Valle, que aún te debo una caña en Madrid, amigo. A la próxima nos veremos. Que ojalá sea pronto. Ajá. Ojalá sea pronto. Ojalá sea pronto. Y no sé quién más nos está quedando. A Nevadillo, tenemos que darle las gracias. Nevadillo, gracias de verdad por el acompañamiento en este viaje y en todo este viaje, siendo fan de La Oreja Van Gogh. Y bueno, a David también, a David Martínez, David. con quien coincidimos en Madrid. Y también las gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando a lo largo de esta primera temporada. Primera de no sé cuántas, porque nunca sabemos qué va a pasar. Pero sí, acá, hoy, en este momento, cierra una etapa. No solo cierra una temporada, porque recordemos que es 10 de abril de 2025 y hoy está por pasar algo. Hoy ocurre el lanzamiento de la canción de Mi Nombre de Leire. Son las 4, o sea, en 3 horas más o menos ya sabremos exactamente de qué va la canción. Sabemos Sí. que viene cargadita de beef. Pero vamos a dejarlo ahí. Lo vamos a O dejar sea, para ahí. otro video nos quedará. Exacto. Y bueno, de cara a la segunda temporada, esperamos no tener los movimientos que estamos teniendo para esta primera. Sabemos que eso va a ocurrir, que van a pasar muchas cosas, porque así sucede con nosotros. Pero no sé, déjenos en comentarios o nos escriben a nuestras redes. O sea, todo va a estar abajo, tanto en las redes como lugar para comentarios. Nos escriben y nos dicen de qué quieren que hablemos en la segunda temporada. Por supuesto que si algo pasa tendremos un especial nuevamente. Pero ahora toca pensar cómo seguimos. Y seguimos gracias a ustedes, así que este es el momento en el que ustedes nos cuentan a nosotros qué quieren para la próxima temporada. Y me parece que ya estamos para despedirnos. Cuéntenos cómo les pareció. Dejen todos sus comentarios. Vamos a leer todos sus comentarios. Bueno, y gracias por acompañarnos en este viaje de no sé cuánto, pero bastante, muy intenso. Nos vemos. Agur.